Filarmonía, La Voz de la Cultura presenta Meridiano, dedicado a la información y al comentario sobre el arte y la cultura del Perú y el mundo, con la producción y conducción realizada desde casa por Carlos Fernández Loaiza. Hola amigos, bienvenidos al programa Meridiano de hoy. Hoy día tenemos un programa variado para ustedes y comenzamos rápidamente con José Cueto. José Cueto es director del proyecto Amauta. Es un proyecto muy interesante que pretende, José Cueto por tocarlo, repito, es director de este proyecto y que el propósito es brindar herramientas de neuropedagogía y de coaching a los maestros con el fin de facilitar y mejorar el ambiente en las escuelas y el ambiente educativo en general. Escuchemos la entrevista. Estamos ahora con José Alejandro Cueto. José Cueto es director ejecutivo del proyecto Amauta. Es un proyecto que trata de incorporar conceptos de neuropedagogía y de coaching a la educación. Y ahora nos voy a explicar de qué se trata esto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, gracias por invitarme. Igualmente, gracias. Y también por promover realmente lo que es el proyecto Amauta, ¿no? Con el proyecto Amauta buscamos contribuir, ¿no?, a la mejora radical en el desarrollo de los alumnos, ¿no? O sea, no voy a decir a la educación en sí, porque yo pienso que la educación académica se hace bien y ya está normada y ya tenemos los indicadores para medir el progreso de la educación en sí, ¿no? Pero cuando hablamos de desarrollo de los alumnos, pues hablamos de algo mucho más profundo y personal y asociado con el ser, no con el saber, ¿no?, sino con el ser. Ahora se trabaja en el saber. Y el proyecto Amauta justamente busca desarrollar ese ser del alumno a través del desarrollo de los docentes. Muy bien, ahora entonces es un proyecto que busca capacitar a los docentes y brindarles una serie de herramientas para que puedan llegar mejor a los alumnos, digamos. ¿Esa es la idea? Esa es la idea. Pero ¿qué significa llegar a los alumnos, no? Significa poder desarrollar en ellos. O sea, hay dos objetivos asociados, ¿no? Primero, el desarrollo del alumno y el otro es mejorar la aprehensión del conocimiento en cada estudiante, ¿no? Entonces, el tema de la aprehensión del conocimiento tiene que ver con la neuropedagogía y el tema del desarrollo del alumno está asociado a incorporar en ellos 3 competencias claves para el éxito profesional, ¿no? Y en la vida en general, que tienen que ver con la primera sería el desarrollo del propósito en ellos, la visión, el sentido de propósito. El segundo, la inteligencia emocional, que es tan importante para estar en emoción que necesitamos estar. O sea, necesitamos gestionarnos para poder hacer lo que tenemos que hacer para llegar a esa visión, ¿no? Y la tercera competencia importantísima es la autodisciplina, ¿no? Si es que uno no es disciplinado, no va a avanzar a ningún lugar. Entonces serían la autodisciplina, que es hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, que también incluso a los adultos nos hace muchas veces falta, ¿no? Sabemos que tenemos que comer saludable, sabemos que tenemos que hacer deporte, que ser puntuales, que hacer dietas, que informarnos antes de tomar decisiones, y no lo hacemos. Entonces, y ese desarrollo se tiene que trabajar desde la época estudiantil. Autodisciplina, inteligencia emocional y visión son los objetivos de desarrollo en los alumnos a través de los profesores. Ahora, uno dice, en realidad, todos los especialistas en educación dicen que la educación es como una mesa de 3 patas, digamos, ¿no? Donde una pata es el colegio, la escuela, efectivamente, que no es solo es educación, sino es básicamente instrucción. El otro es el hogar, ¿no es cierto? La educación que se recibe en la casa. Y el otro es la sociedad,
donde están incluso los medios de comunicación, en la calle, en fin, ¿no? Ahora, las personas pues somos complejas, ¿no? Y entonces, y aquí para ponerme un poco en plan de abogado del diablo, el profesor puede tener muy buenas herramientas, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en la casa hay un problema como siempre, ¿no? Todo profesor sabe que eh, muchas veces el alumno refleja los problemas que hay en casa, ¿no? Entonces, o un chico que no recibe suficiente afecto de los padres o no recibe suficiente atención de los padres, o un chico que está en una casa donde hay mucho conflicto entre los padres, o que tiene algunos problemas que son extraescolares, que repercuten en su rendimiento y en su formación también. ¿Cómo resolvemos ese problema? Más que resolverlo, hay que gestionarlo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que, como tú bien dices, no se le puede exigir igual a todos los alumnos porque tienen contextos diferentes. Imagínate, y para esto, bueno, hay todo el análisis de la pirámide de Maslow, ¿no? Que habla de las diferentes necesidades primarias, secundarias que tienen las personas. Entonces, un alumno no puede estar pensando en sacar buena nota y para tener mucho dinero y ser exitoso en su trabajo futuro, cuando verdaderamente lo que más le preocupa es que cuando llegue a su casa, su papá no haya peleado con su mamá, ¿no? Llegar a su casa y que no esté ese ambiente tóxico, ¿no? Yo he trabajado con bastantes adolescentes, con casi 400 en temas de desarrollo vocacional, y a los alumnos, algunos de ellos, ni les interesa qué carrera estudiar, porque su cabeza está pensando, por ejemplo, ¿no? Algunos casos de este año, los ultimitos, que mi mamá le saca la vuelta a mi papá y mi papá no lo sabe y yo no sé qué hacer. ¿Le interesa el colegio? No, le interesa el problema familiar. Otro, creo que soy homosexual y si lo digo en mi casa o no lo digo, no sé qué va a pasar. Entonces, muy al margen del manejo del problema o de la situación, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Hay todo un contexto que los docentes deberían saber primero detectar y luego quizás derivar al psicólogo del colegio si hay, o hacer su mayor esfuerzo para trabajar con los padres de familia y que se vuelvan aliados, ¿no? Del proceso de desarrollo de sus hijos. Entonces, ahí hay un tema bien importante en el manejo que tiene que saber hacer el docente de estas situaciones, que es identificar, gestionar y derivar, ¿no? Y eso forma parte de lo que se les enseña en coaching educativo. Ahora, ahí también tenemos otro tema, y es que generalmente estamos acostumbrados a ver profesores que eh, manejan un sistema en el cual trata de estandarizar a todos los alumnos, ¿cierto? Da una clase igual para todos, todos tienen que rendir igual, o todos tienen una nota y según eso cada uno rinde como mejor puede, pero esta intención del profesor de conocer mejor al alumno, de acercarse más a él, de tratar de comprender por qué es que tiene un bajo rendimiento o por qué no cumple con las tareas, en fin, o por qué llega tarde a clase, etcétera, implica un esfuerzo superior, un esfuerzo adicional, digamos, al que tiene que realizar normalmente. Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Hay tres cosas dentro de lo que tú has dicho. Mira, en primer lugar, es importante conocer la particularidad del alumno para que en función a eso se establezcan metas. La meta implícita dentro de la educación peruana, en la mayoría de los colegios, es llegar al 20, ¿no? O sea, del 0 al 20 es el 20. Entonces, sacas 11, sacas 12, ok, la meta era 20. Es implícito. Entonces, tú no puedes asumir que la meta siempre va a ser 20. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, que el chiquito, el niño, el adolescente, el estudiante, aprueba con 11 o con 12, ¿no? Y la mamá, en lugar de estar feliz porque aprobó o porque cumplió su meta, dice, ay, al menos no reprobó. Oye, pero si ese niño de repente saca buena nota en tantos otros cursos, de repente en arte, en literatura, en historia, y lo que más le costó fue matemáticas, en lugar de trabajarlo de esa manera, habría que hacerlo en función a objetivos, ¿no?
Y si tienes 10 asignaturas, 10 materias en el colegio, clasificarlas, ¿no? Y decir, ok, en estas dos que son las que más disfruto y las que más me gustan, me voy a sacar 19 o 20. Y encima voy a estudiar aparte, complementos, fuera de lo que me pide el colegio, ¿no? Es decir, si es lo que más te gusta, sé el mejor. No del colegio en sí, sino lo mejor que tú puedas ser. Así sobrepase la exigencia académica. Elige los cursos en los que vas a hacer promedio y ponte metas 16, 15, 17 y de repente va a haber algún curso que te va a costar muchísimo más y en ese ponte una meta baja. El secreto es que si tú consigues, cuando consigas, porque lo vas a hacer, conseguir la meta baja que te pusiste en determinados cursos, o la meta intermedia en otros cursos, o la meta alta en otros cursos, tienes que celebrarlo, tú como docente, celebrarlo, felicitar al alumno, tú como papá, felicitar a tu hijo, y tú como persona, felicitarte a ti por haber cumplido tu objetivo al margen de la nota que éste haya sido. En otras palabras, tenemos que acostumbrarnos a la cultura de inyectarle a nuestros estudiantes y a nuestros hijos el hecho de aprender a plantearse metas, aprender a lograr estas metas y aprender a festejar el logro de estas metas. A mí me ha pasado, o sea, lo que tú dices es cierto, eso hay que hacerlo, no podemos exigir lo mismo, hay que conocer más. La otra parte, ¿no?, que tú mencionaste, el hecho del trabajo extra. Por un lado, sí, hay un trabajo extra que requiere que el docente se conecte con la motivación y con el propósito que tiene su profesión, ¿no? Que el docente pueda ver no al estudiante que tiene sentado, sino a la persona que va a ser de acá a 15 años. Acostumbrarlo a que vea a un chico que puede lograr muchísimas cosas si aprende a ser un hacedor, una persona que se pone metas, que las consigue, que se felicita y se pone otras mejores y sigue avanzando. Entonces hay la visión. Pero además, el trabajo adicional no lo es tanto, sí lo es, pero no lo es tanto, si se aplican metodologías de trabajo colectivas que puedes aplicar dentro del aula de una forma más estructurada, ¿no? Y todo eso lo aprendemos dentro del proyecto Amauta. Por ejemplo, había un chico que me decía, oye, José, a mí en el colegio mis profesores me están diciendo que estoy bajando las notas y en verdad me molesta. Y le digo, ¿y por qué te molesta? ¿A qué se debe que bajas sus notas? Bueno, José, lo que pasa es que antes yo me dedicaba al 100% a estudiar. Ahora tengo como meta, miren el chico, tenía metas. Ser seleccionado en natación. Y practico muchísima natación. Y además, mis papás han tenido un tema económico y en las tardes cuido a mis hermanos porque ya no tengo quien los cuide y mis papás trabajan y yo me quedo cuidando porque soy el hermano mayor y me distraen mucho. Entonces, seleccionado en natación, chico responsable, se pone metas y en lugar de felicitarlo por cumplir las metas que se pone dentro de las notas escolares, le dicen, oye, has bajado tu rendimiento, ¿qué ha pasado contigo? ¿No? Entonces, hay que conocer. No se puede gestionar lo que no se conoce. Hay que acostumbrarnos a plantearnos metas y cumplirlas. Bueno, y a propósito de todo esto, ya está más que demostrado, repito, más que demostrado y reconocido que todos tenemos inteligencias múltiples, ¿no es cierto? A propósito de todo esto que has estado contando, ¿no es cierto? Hay gente que tiene más habilidades para cierta actividad, para aprender cierto tipo de conocimientos que para otros. Hay personas que tienen habilidades distintas. Y entonces, si no todos somos iguales, también tenemos que pensar que el modelo educativo mismo esté orientado, como en otras partes del mundo, donde a una persona se le reconoce eso, se le estimule sus capacidades y no se le trate de estandarizar, ¿no? Como si todos fueran iguales, ¿no? Sí, eso es lo que tú dices, es muy cierto, pero justamente el proyecto Amauta lo que busca es, en lugar de ser una crítica al sistema educativo, lo que busca es dotar al docente de la facultad de hacer de su clase un microclima. Es decir, el docente puede trabajar en una institución que está dentro de un sistema, pero el docente es el amo y señor de lo que hace dentro de su clase. Y cambiando su metodología
o diciéndole al alumno que con unas evaluaciones que también les vamos a entregar, ¿no? Diciéndole, mira, de estas 10 asignaturas, ¿en cuáles te comprometes a sacarte la mejor nota? ¿Qué nota sería? ¿En esta qué nota te pones? ¿En esta qué meta te pones? Ahí, con ese solo cambio de ponerse metas individuales por asignatura, ya estamos contemplando o incluyendo el conocimiento del talento natural o las llamadas inteligencias múltiples en cada alumno. Sí, o sea, no hace falta cambiar el sistema para incluir el concepto de inteligencias múltiples. Solamente falta ajustar las metas de cada alumno para cada materia. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Perfecto. Es lo único. Y con ese tipo de herramientas o metodologías se puede hacer un gran cambio. Yo vengo trabajando, y bueno, no solamente yo, somos varios coaches que nos dedicamos a la educación. Yo tengo un libro que es Coaching Educativo y Gestión del Talento en Escuela, donde recojo muchos datos, mucha información al respecto. Y hay otros profesores del proyecto Amauta que también son autores reconocidos y siempre comentan y comentamos todos los casos de éxito en donde los docentes, aplicando estas metas, ¿no?, individuales y personalizadas por cada alumno, los alumnos las consiguen más, se energizan más, se sienten más capaces y se ven a sí mismos como hacedores. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en los emprendimientos, que 9 de cada 10 emprendimientos fallan. Yo también soy coach de emprendedores y empresarios. ¿Por qué 9 de cada 10 emprendimientos fallan? No porque la idea sea mala, sino porque nos faltan hacedores. Tenemos miedo, nos rendimos, creemos que no somos capaces y de alguna manera nos vamos convenciendo de eso a lo largo de la época escolar. Ahora, este programa, este proyecto Amauta, está hecho para profesores de primaria o de secundaria, porque son cosas distintas, bien distintas, ¿no? Tienen matices distintos, pero está hecho para todos. O sea, una parte que es bien importante en Amauta es el tema del descubrimiento vocacional, que efectivamente está enfocado a últimos años de secundaria. Sin embargo, el tema vocacional también aplica en la universidad, ¿no? Hay el 58% de estudiantes cambia de carrera entre el primero y segundo año. Es una estadística muy común en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, inclusive en España. Los datos son muy parecidos entre las regiones. Entonces, incluso en adultos, yo trabajo también coaching vocacional con adultos. Por eso es que el proyecto Amauta funciona para secundaria, yo diría que al 100%, para universidad también por encima del 90% y para primaria también por encima del 80% de los contenidos son aplicables a cada nivel académico, ¿no? Incluso para inicial, porque se trabaja mucho hay una parte donde vemos todo el coaching educativo aplicado a la relación del docente con el padre de familia. Y eso mucho más se da en inicial y en primaria. Cómo volver al papá un aliado de la educación y no verlo como la otra parte, ¿no? Estamos acostumbrados a veces a que el papá venga a llamarle la atención al docente, que por qué dijo, que por qué no dijo, que por qué hizo esto, que su hijo le contó tal cosa. Y acá el objetivo es volverlo un aliado, que no se sienta que están delegando la educación, cuando la educación en el colegio es un acompañamiento a la educación que viene de casa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr. El coaching educativo tiene 3 pilares de aplicación: con los padres de familia, con los alumnos en el aula y con los alumnos en relaciones individuales con ellos, agregándoles valor en cada contacto. Esa es la misión del coach educativo, del docente coach, agregar valor en cada contacto. Y eso es lo que trabajamos. Ahora, hay otros elementos externos que son de distinto grado. Por ejemplo, pueden ir del tema desde el bullying, que está tan extendido ahora, hasta la sociedad misma, la televisión, en fin, que nos presenta pues modelos exitosos, ¿no? Tú tienes que tener éxito en la vida, tienes que ser exitoso, si no, no te va a ir bien en la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace con esto?
Bueno, acá hay dos temas que son diferentes, ¿no? Hay muchas razones que contribuyen al bullying, ¿no? Y muchas de ellas son de especialidad específica de los psicólogos. Sin embargo, en mi experiencia trabajando con colegios, hay un determinado tipo de bullying, ¿no? Que desaparece con el autoconocimiento. ¿Qué significa? Como tú bien dices, ¿no? Inteligencias múltiples. Nosotros en Amauta hablamos del talento natural, que clasifica a las personas en 4 grupos de talentos. El tema es que cada talento está asociado también a una debilidad. Es decir, no se puede ser bueno en todo. Entonces, hay luces y hay sombras. Y uno de los focos del bullying es golpear la sombra, ¿no? O la debilidad de una persona, o lo que se considera debilidad, ¿no? De repente, al más calladito, al más introvertido, bullying, ¿no? Sin embargo, cuando conocen sus talentos en base a dinámicas que se enseñan y que son sumamente divertidas e integrativas, ¿qué sucede? Dicen, ajá, ese chiquito que es el callado es sumamente creativo, sumamente tal cosa, sumamente lógico. Y empezamos a buscar que reconozcan a los demás por sus talentos y no por sus debilidades. Y muchas veces, ¿quién hace bullying? Hace bullying el que saca malas notas, ¿sí? Y es el más disperso del salón. Ok, es el más disperso, pero es el más creativo. La dispersión está asociada con la creatividad. Entonces, a la hora que esa persona que hace bullying se siente reconocido por sus talentos y empieza a ver al otro también por sus talentos y no por sus debilidades, todo tiene sentido. Y se forma lo que es un salón de alto desempeño. Otra cosa que disminuye mucho el bullying son las actividades dirigidas en clase. Cuando tú le pones metas a los alumnos, estas son las fases del coaching aplicado en el aula, ¿ya? Una de las fases es establecer las metas de notas, pero otra de las fases es que en pequeños grupos haya retroalimentación. Entonces, si es que tú haces que en esos grupos de retroalimentación se integren los que reciben y los que hacen el bullying, poco a poco se van uniendo. Y tú no puedes lastimar a algo que está muy cerca a ti. Incluso en coaching de parejas hay una dinámica que es: abraza a tu pareja cada vez que quieras discutir con ella y dile todo lo que le quieras decir mientras que lo abrazas o mientras que la abrazas. Y la gente ya no es capaz de decir nada feo cuando estás abrazando a la persona. Esto sucede, eso también se puede aplicar en el salón de clases. No que se abracen, digo, ¿no? Sino digo que en la medida que interactúen más, en la medida que estén más cohesionados y unidos como salón, como grupo, como familia, el bullying desaparece. Y eso es sumamente importante y los profesores en Amauta van a estar preparados para eso. Y por otro lado, el aspecto social que mencionabas, de los estereotipos de éxito, bueno, para cumplir cualquier estereotipo de éxito, hace falta tener la visión de lo que tú quieres, la inteligencia emocional para combatir las situaciones que se van a ir presentando y también la autodisciplina para hacer que las cosas pasen. Así que no hay estereotipo de éxito que se pueda conseguir si no se han conseguido estas tres competencias. Y el proyecto Amauta justamente busca preparar a los docentes para que desarrollen esto en los alumnos. Este ha sido un año atípico, todos sabemos, por el tema de la pandemia, por la emergencia sanitaria. Y tú debes haber visto seguramente en YouTube o en TikTok o en cualquiera de las redes donde hay uno, no solo uno, muchos videos donde el chico está haciendo su tarea, ¿no es cierto?, frente a la laptop, pero detrás de él se ve que los padres están peleándose, ¿no es cierto? Y el profesor lo único que puede hacer es interactuar a través de la computadora, a través del chat, ¿no es cierto? ¿Cómo hace un profe con 20, 30, 40 alumnos, todos conectados a través del Zoom o cualquier otra plataforma, teniendo más que un contacto de chat con él, un contacto muy, muy, muy distante, digamos? Sí. Los docentes dentro del salón de clase con determinadas dinámicas
pueden clasificar a sus alumnos, ¿no? En los que están volando, en los que están corriendo, en los que están despegando y los que realmente les está costando, ¿sí? A esos alumnos, mediante estas dinámicas y autoevaluaciones que se generan, el profesor los va a poder identificar. Y lo que debería de hacer el docente es conversar con ellos después. O sea, dentro del aula, tu objetivo como docente dentro del salón de clases, ya sea en línea o presencial, es facilitar el aprendizaje a través de dinámicas, a través de la toma de conciencia de lo útil y valioso que es el aprendizaje, de las aplicaciones de él, facilitar la cohesión del equipo, facilitar el desarrollo de la capacidad de expresar, de debatir, de sustentar opiniones. Todo eso es dentro del aula. Pero también identificar a aquellos que están perdidos o que más les cuesta. Con ellos son sesiones individuales, ya sea por el mismo docente, ya sea derivándoselos al tutor del año o al psicólogo del año. Y ahí el docente tiene que hacer su lista de sesiones individuales o incluso de los alumnos con quienes tenemos que comunicarnos con sus padres, ¿no? Para poder integrarlos. Es un trabajo completo el que el docente debería de hacer. Y para eso tiene que conectarse fuertemente con su vocación, tiene que ser consciente, ¿no? Del impacto que tiene en la sociedad. Justamente los amautas eran los docentes, los profesores del imperio incaico, del Tahuantinsuyo, tan valorados en la sociedad incaica, porque sabían que de ellos dependía el crecimiento como sociedad. Y eso es lo mismo que son los docentes hoy. Y conscientes de ese propósito y misión y vocación de servicio, es que debemos aprender cómo y luego implementarlo. Cuéntanos un poco más del proyecto Mauta. ¿Quién es el creador tú del proyecto Mauta? El creador del proyecto Mauta en sí, como iniciativa, soy yo. Toda la parte académica, modular, la hemos revisado con un equipo importante de docentes, especialistas nacionales e internacionales. Los objetivos del proyecto están muy alineados a dos cosas, ¿no? Primero, a las habilidades propias del liderazgo. Hablo de un liderazgo adulto, de un liderazgo ejecutivo, que es sumamente interesante porque las mismas habilidades que un líder necesita para liderar empresas son las mismas que un profesional necesita para ser un profesional exitoso o para ser una persona feliz. Entonces, hay una teoría detrás muy importante y sólida detrás de los objetivos de desarrollo del proyecto Mauta. En los profesores, bueno, estoy yo como facilitador, también está Elena O'Callaghan, española, no sé, más de 20 libros publicados, premiada, es coach educativo. Juan Fernando Bou, español también, 5 libros publicados, director de la maestría de coaching educativo en España. Entonces, hay un gran conocimiento, hay un gran equipo, hay una gran metodología detrás. Y ahora también nos está apoyando la Sociedad Peruana de Coaching y la Municipalidad de Lima, ¿no? Con todo lo que es difusión y reconocimiento del proyecto. Muy bien, ¿y cómo pueden hacer los profesores para conectarse con ustedes o cómo es que el trabajo que desarrollan ustedes? Mira, ahorita mismo ya empezó el primer curso, el primer grupo de 500 docentes formándose. Justo mañana tenemos clase a las 9 de la mañana. De los 500 docentes, imagínate, son 78 directores de colegios. 78 entre directores y subdirectores de colegios. Tenemos más de 20 psicólogos y el resto docentes. O sea, hay un interés muy grande de participar del proyecto, el cual es gratuito, la formación. Lo que buscamos es verdaderamente contribuir. Estamos abriendo una segunda convocatoria que busca becar a 1000 docentes en todo este proceso. Los ganadores se van a comunicar el 11 de diciembre y para postular tienen que entrar a proyectoamauta.com. Ahí hay un botón de postular. Ahora, si quieren ir de frente, la URL es proyectoamauta.com/
o diagonal, postular. Y ahí van a llenar los datos, ¿no? Entonces vamos filtrando a las postulaciones por los docentes que son, hacemos una declaración jurada respecto a su experiencia, a los lugares donde ha trabajado, levantamos toda la información, analizamos sobre todo quienes tienen el compromiso de iniciar y terminar. Porque dar un proyecto de que son 200 horas de formación, que es algo bastante completo, ¿no? Y encima hay un trabajo detrás, tenemos profesores y todo este tema. Entonces necesitamos a docentes verdaderamente comprometidos que inicien y que terminen. Ahorita tenemos una tasa de asistencia de entre el 95 al 98%, o sea, y los cursos y los módulos tienen una aceptación muy grande por parte de los docentes y bueno, invitamos a todos a participar. proyectomauta.com. Muy bien, José Cueto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy interesante el proyecto y le deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande.